Vamos a calcular la derivada de esta función. Se trata de una función implícita, ya que y depende de manera implícita de x. Entonces, para obtener esta derivada, vamos a derivar término por término. Empezamos, tenemos aquí la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Luego tenemos esta constante, vamos a sacarla, multiplicada por la derivada con respecto a x de, tenemos la raíz cuadrada de x y y, pero recordemos que esta raíz se puede expresar como el exponente 1/2. Entonces nos va a quedar x 1/2 como exponente y y también elevado a la 1/2. Luego tenemos aquí más, otra vez la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Esto es igual, otra vez la derivada con respecto a x, ahora de b al cuadrado. Entonces pasemos a calcular las derivadas. La derivada de x al cuadrado es el exponente 2 multiplicado por x elevado a la 2 menos 1. Es decir, aquí nos va a quedar x elevado a la 1. Luego tenemos más la constante a multiplicado por, tenemos la derivada de una multiplicación. Entonces aquí nos queda el exponente 1/2 multiplicado por x a la 1/2 menos 1, pero 1/2 menos 1 nos queda menos 1/2 multiplicado por y elevado a la 1/2. Ahora vamos a poner más, tenemos el exponente de y, que es 1/2 multiplicado por y elevado a la 1/2 menos 1, pero 1/2 menos 1 nos queda menos 1/2. Luego multiplicado por x elevado a la 1/2. Esto a su vez, como aquí tenemos y, debemos multiplicarlo por la derivada de y con respecto a x. Cerramos el paréntesis. Lo que aplicamos aquí fue la fórmula de la derivada de la multiplicación. Bueno, ahora tenemos aquí más la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Entonces, la derivada de y al cuadrado es el exponente 2 por y a la 2 menos 1 nos queda 1, multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Esto es igual, y ahora la derivada con respecto a x de b al cuadrado, pero b es una constante. Al ser una constante, su derivada es 0. Ahora vamos a realizar algunas operaciones. Aquí esto nos queda igual. 2x más, tenemos esta a que multiplica a este primer término, entonces nos queda a. Ahora, esta y tiene exponente positivo, entonces lo dejamos así como está, y elevado a la 1/2. Luego, esto dividido por, tenemos el 2 y x que está elevado a un exponente negativo, lo pasamos al denominador y el exponente cambia de negativo a positivo, entonces queda elevado a la 1/2. Luego tenemos más, este signo más, tenemos otra vez a por 1, nos queda a, aquí tenemos x elevado a la 1/2, esto dividido por, tenemos el 2, luego tenemos y, que está elevado a un exponente negativo, pero al pasarlo al denominador, el exponente pasa positivo. Luego, esto multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Luego tenemos aquí más, esto queda como está, 2y
por la derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a empezar a despejar. Entonces ponemos aquí el signo igual. Y algunos de los términos que están del lado izquierdo los vamos a pasar del lado derecho. Por ejemplo, aquí tenemos este 2x que está sumando. Entonces lo pasamos del otro lado y nos va a quedar restando. Menos 2x. También tenemos este otro término que está sumando también. Entonces lo pasamos restando. Menos a y elevado a la 1 medio, esto dividido por 2x a la 1 medio. Y ahora del lado izquierdo nos quedan estos dos términos, pero observamos que tenemos aquí el factor común, que es la derivada de y con respecto a x. Entonces lo vamos a factorizar. Tenemos la derivada de y con respecto a x. Abrimos un paréntesis. Aquí tenemos a x a la 1 medio. Ponemos a x a la 1 medio dividido por 2y a la 1 medio. Luego tenemos más 2y. Ponemos 2y, cerramos el paréntesis. Ahora procedemos de la siguiente manera. Tenemos aquí la derivada de y con respecto a x, abrimos el paréntesis, vamos a convertir esto a una fracción de factor común. Entonces para ello aquí nos queda a x elevado a la 1 medio. Luego aquí tenemos más. A este 2 lo vamos a expresar como 2 sobre 1. Entonces recordemos que la regla de la suma de fracciones es numerador por denominador. Nos queda ax elevado a la 1 medio, que es lo que tenemos aquí. Luego denominador por numerador. 2 por 2 es 4. Y a la 1 medio por y elevado a la 1. Recordemos que 1 es lo mismo que 2 medios, entonces los exponentes se suman, nos va a quedar y, sumamos 1 medio más 2 medios, nos queda 3 medios. Y todo esto dividido por, multiplicamos denominadores, 2y a la 1 medio por 1, pues nos va a quedar 2y elevado a la 1 medio. Cerramos el paréntesis. Esto es igual. Aquí vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a expresar como una sola fracción con un denominador común. Entonces este 2 lo vamos a expresar sobre 1. Y ahora multiplicamos numerador por denominador. Tenemos más por menos, es menos. 2 por 2 es 4. X por x a la 1 medio nos queda x. Y los exponentes se suman. 1, que es lo mismo que 2 medios, más 1 medio, nos queda 3 medios. Luego tenemos menos 1 por a y a la 1 medio, nos queda a y a la 1 medio. Esto dividido por los denominadores se multiplican. 1 por 2x a la 1 medio, pues nos va a quedar 2x a la 1 medio. Ahora lo que vamos a hacer será despejar esto, la derivada de y con respecto a x. Entonces ponemos aquí la derivada de y con respecto a x será igual, tenemos todo esto, menos 4x a la 3 medios menos a y a la 1 medio, que es esta parte, esto dividido por, tenemos aquí 2x a la 1 medio, y ahora vamos a despejar este paréntesis. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces esto
dividido por, tenemos este paréntesis que empieza con a, x a la 1 medio más 4 y a la 3 medios, aquí. Esto dividido por, tenemos aquí 2y elevado a la 1 medio, 2y a la 1 medio. Ya tenemos aquí nuestra división de fracciones. Entonces procedemos a realizar las operaciones. Aquí aplicamos la regla de multiplicar extremos por extremos. Entonces multiplicamos este extremo, que es 2y elevado a la 1 medio, por todo esto. Vamos a ponerlo así, 2y a la 1 medio multiplicado por esto, que es menos 4x a la 3 medios menos a y elevado a la 1 medio. Se cierra el paréntesis. Ya tenemos la primera parte. Ahora, todo esto dividido por, ahora multiplicamos los términos medios, es decir, esto por esto. Entonces nos queda 2x a la 1 medio, esto multiplicado por ax a la 1 medio, ax a la 1 medio, más 4y elevado a la 3 medios. Se cierra el paréntesis. Y ahora solo hay que realizar las operaciones finales. Tenemos que este 2 se cancela con este 2. Y ahora multiplicamos y elevado a la 1 medio por menos 4x elevado a la 3 medios. Nos va a quedar menos 4x a la 3 medios. Luego y, que es esta, elevado a la 1 medio. Luego tenemos menos, nos queda a, y multiplicamos y a la 1 medio por y a la 1 medio, nos queda y, los exponentes se suman, 1 medio más 1 medio es un entero, entonces y queda elevado a la 1. Y todo esto dividido por, aquí nos queda x a la 1 medio, multiplicado por a x a la 1 medio, más 4y elevado a la 3 medios. Se cierra el paréntesis. Aquí se puede dejar así o se puede efectuar la multiplicación. Y con esto hemos terminado. Listo. Este resultado es la derivada de y con respecto a x de esta función.